A los demás doy por hecho que ya tienen apagados los teléfonos móviles, que ya los tienen apagados los celulares, como ustedes quieran llamarlo. Y mientras confirmas que lo tienes apagado, me gustaría que abras tu Biblia en el Evangelio de Jesús narrado por Lucas. Y nos vamos a ir hasta el capítulo 16. Evangelio de Lucas, capítulo 16. Y vamos a leer una de las parábolas, creo yo, más desconocidas de todas. Vamos a estar meditando, pensando, leyendo en esta tarde. Una parábola que, como yo decía esta mañana, en las más de 2 décadas que yo llevo en el Señor, nunca he escuchado una predicación basada en esta parábola. No quiere decir que no se haya predicado. Yo por lo menos nunca la he escuchado. Y mira que yo soy una persona que siempre está atenta. Siempre estoy atento a lo que se predica y no me viene a la cabeza ni una sola vez. Y he visitado iglesias, he escuchado a pastores, he escuchado, podría decir, miles de predicaciones y creo que nunca he escuchado una predicación fundamentada en esta parábola. Y ahí en Lucas capítulo 16, cuando lo tengas, ponte en pie y así ya voy sabiendo quién lo tiene. No te preocupes si no has traído tu Biblia, que ahí en la pantalla podemos seguir la lectura. Aunque como siempre decimos, qué bueno sería que traigas tu Biblia a este lugar para comprobar que todo lo que desde aquí se predica es palabra de Dios y no invención de hombre. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra del Señor. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: oye, ¿qué es esto que estoy oyendo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para cuando se me quite de la mayordomía y me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: bueno, está bien, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Versículo 8. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Versículo 13 y último que vamos a leer en esta tarde. Ningún siervo puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Amén. Hasta ahí vamos a leer nada más en esta tarde. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque la podemos leer libremente, sin miedo a persecución, sin miedo a represalias. Oramos en el nombre de Jesucristo, que mientras tu palabra es predicada, Señor, en esta tarde, para que ocurran los milagros, los prodigios, las señales, las maravillas, las sanidades, que haya libertad en medio de tu pueblo, Señor. Gracias, mi Dios, por todo lo que estás haciendo. Y gracias, Señor, por todo lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús, solo el que lo cree dice fuerte. Amén. 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 Puede ponerse cómodo si quiere. Qué tremenda esta parábola, ¿verdad? Todavía quedan unos versículos más, pero que no hemos leído, porque quiero centrarme en lo que hemos leído hasta ahora. Esto del 1 al 13. Lucas capítulo 16, del 1 al 13. Más o menos se calcula que Jesús narró unas 35 parábolas. Digo que se calcula y digo más o menos porque esas son las que se recogen en los evangelios.
Hay un evangelio que es el evangelio de Juan, que dice que si todas las cosas que Jesús hizo o todas las cosas que Jesús dijo se escribieran en libros, no habría libros que entrasen aquí en la tierra. Pero por lo menos nosotros sabemos de 35 parábolas que el Señor contó. 35 parábolas que están metidas, encerradas en 3 evangelios. Porque sabes que hay un evangelio que no contiene parábolas. ¿Alguien sabe cuál es el único evangelio que no contiene parábolas? ¿Alguien sabe cuál es? Ya Lucas descartado, porque hemos visto que Lucas sí cuenta parábolas. ¿Cuál es el único evangelio donde no? Juan, mira Fátima si lo sabe. Juan es el único evangelio donde no se recoge ni una sola parábola. ¿Y por qué? ¿Por qué si era un método habitual de predicar, de enseñar la palabra de Jesús? ¿Por qué Juan, si realmente Juan tiene que ser digno o fiel a lo que Jesús enseñó, ¿por qué entonces no recoge sus parábolas? Yo te lo voy a explicar. Juan fue el último evangelio en escribirse. Nosotros no tenemos los evangelios en orden cronológico. El primer evangelio en escribirse no fue Mateo. ¿Sabes cuál fue el primer evangelio en escribirse? Marcos. Marcos fue el primero que escribe. ¿Y quién es Marcos? Te preguntarás. Porque alguno dijo por ahí, el apóstol Marcos. Mira, quien diga el apóstol Marcos es porque no tiene ni idea. Ya te adelanto que Marcos probablemente ni siquiera, perdón por la voz que tengo, llevo toda la semana destrozado, perdón si suena algún gallo, se me va la voz a mitad de la predicación, disculpen ustedes. Marcos ni siquiera vio al Señor Jesucristo físicamente. ¿Y quién es este Marcos que escribió este evangelio? ¿Alguien me sabría decir? ¿Alguien tiene idea de qué Marcos es este? Bueno, cuando tú estés leyendo Hechos, el libro de los Hechos, te vas a dar cuenta que en el primer viaje misionero de Pablo, el Espíritu Santo separa a Pablo y a otro hombre llamado Bernabé, los que vienen los miércoles saben, o espero que lo sepan, separa a Pablo y a Bernabé, pero Pablo y Bernabé deciden llevarse a un joven llamado Juan Marcos, que es este Marcos del que estamos hablando. A mitad del camino, o bueno, a principio de ese primer viaje, por alguna razón que desconocemos, Marcos decide abandonar. Marcos decide desertar y decir, mira, yo no sigo con ustedes, yo prefiero regresarme a Jerusalén. Hay muchas hipótesis, hay muchos argumentos, muchas creencias por las cuales él desertó, él dejó tirado a este equipo y decidió volver, pero como siempre decimos, lo que la Biblia no dice, nosotros no lo inventamos. Y entonces, este Juan Marcos, después en el segundo viaje misionero de Pablo, Bernabé le dice a Pablo, mira, vamos a llevarnos a este otra vez. Y Pablo dice, no, porque quien te la hace una vez, te la hace 2 veces. Medio rencoroso Pablo, ¿no? Quien te la hace una vez, te la hace 2 veces, lo siento, pero no. Y entonces dice la Biblia que entre Pablo y Bernabé hubo una discusión no pequeña. Fue acalorada esa discusión, entre si se llevaban a Marcos, si no se lo llevaban. Al final Pablo no se bajó del burro, yo no me llevo a este desertor. Así que Bernabé continuó su segundo viaje misionero con Juan Marcos y Pablo siguió su segundo viaje misionero con otro compañero llamado Silas, que estamos estudiando los miércoles en este lugar. Años después es el propio Pablo el que dice, que venga Juan Marcos, no pasa nada, que venga y no hay problema. Este Juan Marcos, este desertor, este que fue apartado y desechado por el propio Pablo, es el que el Espíritu Santo permitió escribir un evangelio. Pero bueno, como cualidad te diré, o como curiosidad mejor dicho, que Marcos no es el autor de este evangelio. ¿Alguien sabe quién es el autor del evangelio de Marcos? Pedro es el autor. Pedro es el que habla. Pedro es ese hombre siendo inspirado por el Espíritu Santo. Marcos es un escriba nada más. Marcos es un copista. Por eso te vas a dar cuenta que Marcos hace cantidad de veces alusión a la vida de Pedro. Por eso te vas a dar cuenta que Marcos es el evangelio de acción, un evangelio donde todo es rápido, donde todo siempre pasa a la acción, porque así era Pedro. Y él fue el primer evangelio en ser escrito, el evangelio de Marcos, por eso recoge muchas parábolas. Y años después Mateo, un discípulo del Señor, un apóstol del Señor, uno que fue publicano, uno que se había vendido a los judíos, pero el Señor lo rescató, decide escribir su evangelio. Decide escribir un evangelio, pero él no solamente es inspirado por el Espíritu de Dios, evidentemente, porque toda la palabra es inspirada por el Espíritu Santo, eso no tenemos ningún lugar a dudas, pero también se apoya mucho en el evangelio de Marcos. Mateo hace muchas referencias, incluso hay pasajes literalmente calcados, palabra por palabra.
porque se apoya en el escrito que ya está, que es el de Marcos. Años después, un gentil, el único gentil que escribe en la Biblia, llamado Lucas, que no es como me decía el otro día una persona por un comentario en el canal, que me decía, es que tú dijiste que todos los apóstoles eran judíos y es falso, porque el apóstol Judas no era judío. Digo, para empezar, el apóstol Lucas no era apóstol, era médico. Y Lucas nunca fue discípulo de Jesús, Lucas fue discípulo de Pablo. Lucas ni siquiera tampoco, al igual que Marcos, conoció al Señor Jesucristo, conoció a Pablo. Y tú dices, bueno, ¿y entonces por qué escribe un evangelio? Bueno, él mismo lo explica al principio de su evangelio. Lucas dice que, bueno, como ya muchos han intentado poner en orden la historia, yo he estudiado diligentemente y esto es lo que he descubierto. Y se lo escribe a un tal Teófilo y cuenta por orden todo lo que ha pasado. Y entre ellos se apoyan el uno al otro todos en Marcos. Por eso todos cuentan parábolas. Pero el evangelio de Juan es diferente. Juan no se apoya en ellos. Juan escribe una década después de que estos 3 evangelios hayan sido escritos. Y Juan dice, yo no quiero repetir lo mismo. Y habla de Jesús de una manera muy íntima. Habla de Jesús de una manera muy personal. Por eso tú te vas a encontrar en el Evangelio de Juan esas declaraciones de Jesús del yo soy la puerta, yo soy el pan de vida. Ayúdenme que ustedes lo saben, esos 7 yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la resurrección, yo soy la vid verdadera. No habla en parábolas. Juan empieza a presentar a Jesús de una manera íntima, de una manera personal. Por eso, vuelvo y repito, Juan es el único evangelio que no contiene parábolas. La finalidad de las parábolas que Jesús contaba, podríamos decir que eran 2. La primera finalidad era revelar verdades, revelar principios del reino de Dios de una manera sencilla. Jesús tenía una particularidad que era hacer todo lo contrario a lo que la religión hacía. Los religiosos lo complicaban todo, los fariseos lo complicaban todo y Jesús era tan sencillo que con una historia sencilla, diaria, cotidiana, te enseñaba una de las verdades más fundamentales, más reveladoras del reino de los cielos. Y ese era uno de los propósitos de las parábolas. Coger un principio espiritual quizá difícil de entender y hacértelo tan sencillo. Y otro de los propósitos de las parábolas era todo lo contrario. Era ocultar las verdades a los religiosos. Jesús muchas veces usaba las parábolas para que sus discípulos entendieran, pero que los religiosos no entendieran. Incluso había veces que sus propios discípulos no entendían, como la parábola del sembrador, que luego le tuvieron que decir, Señor, explícanos esto porque no tenemos ni idea de lo que has contado. Y Jesús accedía y lo contaba. Muchas de las parábolas son conocidas, como por ejemplo, la del buen samaritano, la del hijo pródigo. ¿Quién no ha escuchado la parábola del hijo pródigo? Aún sin ser creyentes, la gente conoce esta parábola. La parábola del sembrador. Pero creo que esta parábola de Lucas capítulo 16 es una de las parábolas más desconocidas de Jesús. Y no sé si más desconocidas, pero por lo menos de las más desconcertantes que hay. Yo no sé si tú las has leído, si tú has leído esta parábola entera, si has tratado de meditar en ella, pero es desconcertante. Cuanto más lo leas, más complicado se te va a hacer. De hecho, te confieso algo. Esta predicación la tengo desde hace más de un mes preparada. Dios me la dio, o eso creo, Dios me mostró esta palabra hace más de un mes. Y te digo un mes, puede ser mes y medio, y cada domingo he intentado predicarla, pero no he sabido encaminar esta predicación porque no había captado la esencia de la parábola, no la había entendido, y he preguntado, y he comentado, y he llamado, he hablado con personas cercanas que son 1000 veces más conocedoras de la palabra que yo, pero aún así no había captado, pero por alguna razón creo que he captado el mensaje. Y si Dios me da sabiduría, quiero transmitírtelo en esta tarde. ¿Qué trató Jesús de enseñarnos con esta parábola tan desconcertante? ¿Qué llevó a Jesús a narrar esta parábola? Lo primero que vamos a analizar es ¿a quién Jesús se la contó? Eso es importante, hacer esta pregunta. Oye, ¿a quién va dirigida esta parábola? Porque no va dirigida a los religiosos. No va dirigido a los hipócritas religiosos, fariseos, escribas. Dice que fue a sus discípulos. Así comienza en Lucas capítulo 16, versículo 1. Dijo también a sus discípulos. Hay parábolas que el Señor narró a los fariseos, como por ejemplo las 3 anteriores en Lucas capítulo 15, que si ahora me dan 2 minutos se las voy a explicar. Pero esta del mayordomo infiel va dirigida única y exclusivamente a los discípulos.
¿Qué quiere decir esto? Que aquí hay una enseñanza para todos aquellos que creemos en Dios. Jesús está hablando a su iglesia, a sus discípulos. No es un mensaje oculto para los religiosos, es un mensaje para los discípulos. Y tu tarea en esta tarde es captar la esencia de esta parábola. Mi tarea es intentar transmitirla, pero tú tienes una tarea. Tú has venido esta tarde aquí no como espectador. Ustedes espero que no se queden aquí atónitos como estaban algunos en el Pentecostés, deslumbrando un show y que encima tengan la capacidad de juzgar. Yo creo que están borrachos, decían algunos. Ustedes no están aquí para eso. Ustedes están aquí, dice la Biblia, para prestar atención y tienen que saber captar el mensaje de esta parábola. Las 3 parábolas anteriores son dirigidas a los fariseos. En Lucas capítulo 15, ahí vamos a encontrar al principio de esta parábola, al principio de este capítulo, una de las parábolas más conocidas, que es la de la oveja perdida, donde se nos habla de un pastor que dice que tenía 100 ovejas. Me llama la atención que la Biblia denomine o que la Biblia use este número, 100 ovejas. No sé si es porque a lo mejor ningún pastor tiene capacidad para pastorear de una manera cercana a más de 100. No lo sé, ahí lo dejo. Pero lo cierto es que habla Jesús de esta parábola a los fariseos, de un hombre, de un pastor que tenía 100 ovejas y de repente una se pierde. ¿Por qué motivo se perdió? No tenemos ni idea. Se perdió adrede, era una oveja rebelde, era una oveja que se desorientó, fue sin querer, no tenemos ni idea. Pero ¿qué hizo el pastor? ¿Qué hizo el pastor? Primero, no fue a buscarla. Primero lo que hizo fue dejar a salvo las 99. Dice, bueno, se me ha perdido una, no quiero que se me pierdan todas las demás. Deja a salvo las 99 y ahora sí voy en busca de la oveja perdida. Algunos hubieran dicho, pues ya volverá. ¿Quién se perdió? Ella. Pues ella ya sabe el camino de regreso. Ya vendrá, ya volverá por esa puerta. La ovejita despeluzada, mordida por el lobo, ya regresará. No, mi hermano. Jesús nos enseña que aunque seamos 100, si se pierde uno, cubrámonos las espaldas entre nosotros, pero vayamos a buscar a esa oveja perdida. Y el pastor tiene que salir a buscar esa oveja perdida. Oveja perdida que puede ser que se haya perdido por rebeldía, por desobediencia, por el motivo que sea. Pero el buen pastor no da a ninguna oveja por perdida. Y tú sabes lo que hacían algunas veces, en contadas ocasiones, los pastores con esas ovejas que tenían esa tendencia a perderse. ¿Tú sabes lo que hacían? Acercarse a ellos, ya. Sí, se acercaban a ella, pero ¿sabes para qué? Para romperle la pierna. Eso hacía el pastor. Oye, qué malo el pastor. No, todo lo contrario, era por amor. Por eso la Biblia habla de la oveja perniquebrada, de esa oveja que su pierna ha sido quebrada por el propio pastor, porque es mejor que la oveja esté con una pierna rota, pero cerquita del buen pastor, a que esté con sus 4 patitas muy cerca del lobo. Y el pastor, como ama, el buen pastor que es Jesús, como nos ama, a veces permite en contadas ocasiones, permite que se nos quiebre, espiritualmente hablando, una pierna, que venga una desgracia a nuestra vida, porque honestamente, ¿verdad que las desgracias son lo que más nos acerca a Jesús? Pues eso es lo que nos está enseñando esta parábola, que aunque nosotros tengamos mucha gente, si se pierde uno, hermano mío, hay que salir a buscarla. Todas las personas son importantes. Si sigues leyendo Juan capítulo 15, te vas a encontrar con una segunda parábola. Una segunda parábola donde nuevamente algo se pierde. ¿Y sabes qué se pierde en esta parábola? Una moneda. La Biblia dice que había una mujer que tenía 10 monedas. 10 monedas. Y de repente se le pierde una. ¿Qué hace la mujer? Bueno, pues ya aparecerá. No. Hace lo que ustedes hacen por dinero. Buscar y buscar y buscar y buscar y buscar. La oveja ya vendrá, pero la moneda la tengo que buscar. Y dice la Biblia que pone la casa patas arriba, que enciende luces, que mueve muebles, hasta que al final, gloria a Dios, encuentra la moneda. ¿Y qué hace con esa moneda? ¿Qué hace con esa moneda? Dice, hace una fiesta. Llama a todas sus vecinas, a todas sus amigas y hace una fiesta porque, hermano mío, es un motivo de gozo que si alguien se ha perdido, regrese a la casa de Dios. Y tiene que ser un motivo de gozo, un motivo de alegría, un motivo que nos lleve a celebrar a Cristo, porque alguien que se ha perdido ha regresado a la casa del Padre. Pero es que Lucas continúa contando, Lucas capítulo 15, una tercera parábola. Tenemos una oveja perdida, tenemos una moneda perdida, pero es que ahora lo que se pierde es un hijo. Y se nos cuenta la parábola del hijo pródigo. Una parábola donde Jesús habla de una familia que como mínimo eran 3 miembros. Había un padre y 2 hijos.
El hermano mayor, el hijo mayor, parecía que era un santo, parecía que no rompía una vajilla, pero luego se nos va a revelar cómo estaba su corazón. Pero el hijo pequeño, de repente, no me digas por qué, se acerca al padre y le dice, mira, dame la herencia que me corresponde, que me voy. Y le dice el padre, ¿sabes que no? ¿Sabes que la herencia solo se reparte cuando yo muera? No, dame la herencia. Mira, yo no voy a discutir contigo, mucho menos por dinero, así que le da el dinero, haz lo que te dé la gana con este dinero. Y este hijo pequeño se va, todos conocemos en qué se gastó el dinero. Dice que se lo gastó en fiestas, en deleite, en prostitutas. Y cuando se vio sin nada, cuando se vio rodeado de cerdos, cuando se vio en una posilga, cuando se vio sin absolutamente nada, dice la Biblia, y volviendo en sí, se le encendió la luz de nuevo. Y dice, ¿qué hago aquí? Ese sentimiento que muchos de nosotros hemos tenido cuando estamos en lugares que no tenemos que estar. Y decimos, ¿qué hago aquí? Si en la casa de mi padre hay abundancia de pan, ¿qué hago yo aquí queriendo comer algarrobas? ¿Qué hago yo aquí rodeado de cerdos si en la casa de mi padre están los hijos del rey? ¿Qué hago yo aquí? Así que este hombre decide voluntariamente regresar a la casa del padre, decide volver a hacer las cosas bien delante del padre, pero resulta que en ese camino a intentar hacer las cosas bien, alguien le empieza a susurrar en el oído, que es lo que nos ha pasado a todos. Basta que tú te propongas hacer las cosas bien para que te empiezan a decir, no eres digno de ser llamado su hijo. No, ¿ahora qué va a ir a la casa del padre con esa cara? Hipócrita, tú te vas a volver a acercar al Padre con esa cara sabiendo lo que has hecho y dónde has estado. Así que este hijo dice que pensó, no me puedo presentar ya como un hijo, me voy a presentar como un siervo, como un esclavo. Así que va al Padre y le dice, Padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, recíbeme aunque sea como uno de tus siervos, como uno de tus empleados. Todos conocemos al Padre, ¿verdad? Dice la Biblia que abrió sus brazos, se asió de él, lo abrazó, lo besó, le dio el anillo, le dio el calzado, le dio la mejor ropa, mató el mayor de los becerros y dijo, alegraos y gozaos conmigo porque este mi hijo muerto era y ha resucitado. ¿Cuál es el propósito de esta parábola? Hermano mío, que si uno de nosotros cae, lo vamos a recibir como nunca hubiera pasado nada. Que si uno de nosotros falla, aquí nadie, y espero por favor que nadie saque el dedo acusador para decirle, te gastaste el dinero en eso, hiciste eso, sino lo que tenemos que hacer es abrir nuestros brazos, darle anillo, darle calzado, darle ropa y hacer fiesta, porque este nuestro hermano muerto era y ha resucitado. Amén. Y así tiene que ser la iglesia del Señor. Pero sabemos que siempre no es así. Y tenemos el dedito que bien nos gusta sacarlo, ¿no es verdad? Y decir, y tenemos ese apodo, el borracho, el adúltero, el maltratador, el lo que quiera que sea. ¿Y dónde está el abrazo del Padre? ¿Dónde está ese abrazo de Dios? Y entonces el capítulo 15, que yo siempre lo he conocido como el capítulo de las cosas perdidas, el capítulo de los objetos perdidos, no sé si alguien más lo conoce así, yo así lo he conocido, se pierde la oveja, la moneda y el hijo. Pero de repente, cuando se llega al capítulo 16, vemos que Jesús sigue con el mismo hilo conductor de hablar de cosas perdidas y cuenta esta parábola del mayordomo, donde aquí lo que se pierde va a ser una mayordomía. Aquí lo que se pierde va a ser un puesto de trabajo. Déjame resumirte de qué habla esta parábola. La hemos leído, pero te lo voy a resumir. Jesús cuenta la historia de un hombre rico, de un señor, así se les llamaba antes, señor, amo. Un señor que tenía tantos bienes que necesitaba un administrador. Necesitaba un mayordomo porque él ya no tenía capacidad para administrar todas sus riquezas, así que contrata a alguien para decirle, voy a poner mi confianza en ti, por favor, haz la mayordomía de mis bienes. Pero se da cuenta, llega a sus oídos, de que este mayordomo está haciendo las cosas mal. Este mayordomo no está cuidando de su dinero, de su riqueza. Estoy desconcentrado. Si atrás podemos estar quietos, por favor, se los pido. Si atrás podemos estar quietos, se lo agradezco porque estoy desconcentrado totalmente. Entonces este amo se da cuenta que el mayordomo está pues haciendo las cosas mal y le llama la atención y dice, mira, ven aquí, ríndeme cuentas, le dice. Así le dice, ríndeme cuentas y que sepas que a partir de ahora te quedas sin trabajo. Vas a perder tu mayordomía. Claro, este hombre que parece que lleva toda la vida sirviendo de mayordomo dice, ¿y qué voy a hacer yo ahora? ¿Cavar? Yo no sirvo para cavar. Yo siempre he sido un señorito de traje y chaqueta y me vas a poner a mí a trabajar en el campo. Y dices, cavar no quiero. Mendigar me da vergüenza. ¿Y qué voy a hacer yo ahora? Y de repente se crea una obra maestra, un plan perfecto, maléfico, pero perfecto. ¿Y sabes lo que hace?
comienza a llamar uno a todos los que le debían dinero a su amo. Y llama a uno y dice, mira, tú que le debes dinero a mi amo, ¿cuánto le debes? 100 barriles de aceite, 100. Vamos a hacer un trato, apunta 50. No, pero es que debo 100, apunta 50. ¿Y eso? Yo soy así de bueno, apunta 50. Gracias, le dice. Y llama a otro y le dice, ¿tú cuánto le debes a mi amo? No, yo debo 80 sacos de harina. 80, apunta 50. No, pero es que yo le debo, apunta 50. No pasa nada, esto va a quedar entre tú y yo. Y tú te preguntarás, bueno, ¿y por qué obró así? Obró así porque él sabía que se iba a quedar sin trabajo. Y cuando se viese sin nada, él sabía que tenía a personas para ir a cobrarle favores. Dice Lucas 16:4, ya sé qué haré para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Qué maldad la de este hombre, ¿no? Yo te pregunto, ¿qué hubieras hecho tú si tú fueras el dueño? ¿Qué hubieras hecho tú si tú fueras el amo de este mayordomo y te enteras no solamente que te está robando, sino que cuando lo vas a despedir te hace esta jugarreta? Yo creo que todos aquí, humanamente hablando, lo hubiéramos cogido por aquí, por el cuello, y le hubiéramos dicho, desaparece de mi vista. ¿Sabes lo que dijo Jesús que hizo el amo? Le alabó, le honró lo que hizo. Dice el texto en Lucas 16:8, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Hermano mío, ¿qué sentido tiene esta parábola? ¿Qué sentido? Dímelo tú a mí, a ver si tú eres más rápido que yo. Yo he tardado 1 mes y medio. ¿Qué sentido tiene esta parábola? ¿Qué trata de enseñarnos Jesús aquí? La enseñanza creo que es clara, que para las cosas del mundo somos muy sagaces. Somos muy inteligentes, muy rápidos, muy astutos, muy esforzados, pero para las cosas del Señor no. Mientras el mayordomo trabajó para el amo, no hizo nada para beneficiar al amo. De hecho, tenía gente que le debía dinero. La Biblia por lo menos no recoge nunca que este mayordomo fuese a visitar a esos acreedores. No estuvo dispuesto a bendecir la obra de su Señor, pero para él mismo se movilizó. Fue sagaz, fue intrépido, fue valiente. Y hermano mío, este es el corazón de la parábola. Justo el momento donde creo que se vuelve incómoda. Si tú eres capaz de discernir lo que Jesús quiere enseñarnos, esto se va a convertir en algo incómodo para tu vida. Porque aquí vemos a este hombre esforzándose más para su bienestar, para las cosas del mundo, que para las cosas del Señor. ¿Y por qué digo que aquí se vuelve incómoda la parábola? Porque no te olvides que Jesús está hablando a los creyentes, a los discípulos. Y desgraciadamente muchas veces los creyentes actuamos de la misma manera que este mayordomo. Hacemos de todo para el mundo, pero casi nada para el reino de Dios. Somos muy excelentes en el mundo y mediocres en la obra del Señor. Somos puntuales en el mundo e impuntuales en el Señor. Somos muy trabajadores en la calle, pero muy pocos servidores para nuestro Dios. Damos el 100% de nuestro esfuerzo al mundo, pero a nuestro Dios lo que le entregamos son las sobras de nuestra vida. Somos inmensamente generosos en la calle, pero demasiado tacaños, ávaros para nuestro Dios. Hermano mío, permíteme darte un consejo. No dejes que el mundo saque lo mejor de ti y que Dios reciba lo que ya no sirve. Y te lo voy a volver a leer o a repetir, aunque sé que lo tienes ahí en la pantalla. No dejes que el mundo saque lo mejor de ti y que Dios reciba lo que ya no sirve. Dios nos está llamando a que nos enfoquemos en lo eterno y no en lo pasajero de este mundo. Segunda de Corintios 4:18, Pablo dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales. La Biblia dice que todo lo que nuestros ojos ven es temporal, tiene fin, tiene fecha de caducidad. Pero las cosas que no se ven son eternas. En este mundo todo es temporal. Todo lo que tú puedas llegar a acumular en esta vida es temporal. Por eso tenemos que captar el mensaje de esta parábola, que es que nosotros somos mayordomos y no dueños de lo que tenemos. Yo sé que tú lo has trabajado, yo sé que tú lo has pagado, yo sé que tú te has esforzado en tener todo lo que tienes,
Pero la Biblia, la visión que nos da es que somos mayordomos de lo que poseemos y no dueños. Dice 1 Corintios 4:2, ahora bien, se requiere de los administradores, de los mayordomos, que cada uno sea hallado fiel. Todo lo que poseemos, ya sea el tiempo, nuestros dones, esas capacidades que tienes, tus recursos, todo ha sido dado por Dios para que seas sagaz para el reino de Dios. Pero a veces usamos esas riquezas, esos recursos para ser sagaces en el mundo. ¿Sabes qué? La Biblia dice que todos aquí tenemos un llamado como mínimo. Mucha gente me dice, ¿y cuál es mi llamado? ¿Y cuál es el ministerio al que Dios me ha llamado? ¿Cuál es mi llamado? Yo te voy a decir en esta mañana, o en esta tarde, perdón, ¿cuál es tu llamado? ¿Y sabes cuál es tu llamado? A libertad. Hermanos míos, dice Pablo a los Gálatas capítulo 5, versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad hemos sido llamados. Todos los que estamos aquí, gracias a Dios, somos libres. Por eso no te dejes coactar por nadie, porque tú eres libre y Cristo ha pagado por tu libertad. Tú eres libre y tenemos libertad para hacer lo que queramos. Así dice la Biblia. Todo lo puedes hacer, no todo te conviene, pero tienes libertad para hacer lo que quieras. Y entonces en esa libertad nosotros podemos dedicar nuestra vida a nuestro beneficio personal, a progresar nosotros mismos, teniendo claro que todo es temporal. O también podemos ser, creo yo, un poco más sabios, más sagaces y dedicar nuestra vida entera para edificar el reino de Dios que es eterno. Entonces te pregunto yo en esta tarde, ¿hacia dónde estás enfocando tu vida? En esa manera de vivir que tienes hasta el día de hoy, ¿a dónde la estás enfocando? ¿Hacia qué lugar estás enfocando tu vida? Creo que el claro ejemplo de esto es Abraham y Lot. Abraham y Lot eran familiares, tío y sobrino. Abraham era el tío, Lot el sobrino. Dios le había dicho a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, comienza a caminar a una tierra que yo te voy a mostrar. Y Abraham por misericordia, porque Lot había perdido a su padre, Nacor, si no recuerdo mal se llamaba, el hermano de Abraham, dice, no te voy a dejar aquí tirado, vente conmigo. Ese caminar de Lot junto a Abraham hizo que Lot fuera muy próspero, dice la Biblia. Tenían tantas riquezas, tanto ganado, tanto animal, que en el lugar donde ambos vivían no daba para abastecer a tanto animal. Así que empiezan las riñas, los conflictos, se empiezan a enfadar los pastores de Abraham con los pastores de Lot, a reñir, es que este pasto es mío, es que tú metes tus ovejas aquí, es que tus vacas, es que mira esto, es que mira lo otro. Así que Abraham muy sabiamente, que lo que Abraham quiere siempre es la paz, dice, para que no haya altercados entre tú y yo, ¿sabes qué, Lot? Es mejor que cada uno siga su camino. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga, pero es mejor que tú sigas tu camino y que yo siga por el mío. Y hay una cosa que, como mi mujer decía antes, hay una cosa que se llama educación. Cuando dos van a entrar por una puerta, ¿qué tienen que hacer los dos? No, tú primero, no, tú primero, no, tú primero. Hay una cosa que se llama educación. Lot, por educación, por respeto a su tío, debería haber dicho, Abraham, escoge usted dónde quiere ir. Sin embargo, dice la Biblia que Lot alza sus ojos primero para decidir hacia dónde se va a separar. Y dice la Biblia en Génesis 13:10, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese el Señor a Sodoma y a Gomorra. Lot pensó solamente en él. Él dijo, esta es mi oportunidad. Abraham ya no quiere estar conmigo, yo me voy a ir a lo mejor, a donde mi ganado va a estar mejor con pasto. Y alzó su mirada y se fue hacia la tierra humanamente la mejor, hacia Sodoma, pensando que allí le iría mejor. Yo sé que tú conoces el final de la historia de lo que pasó con Sodoma y Gomorra, pero hasta antes de que fuera destruida, ¿le fue bien a Lot en Sodoma? ¿No? ¿Ustedes han leído la historia? Le fue pero de maravilla. Un hombre que progresó, que empezó poco a poco en tiendas de campaña y nos lo encontramos de repente con una casa, casado, con una esposa, con unas hijas, con un trabajo. Dice la Biblia que cuando los ángeles le fueron a buscar para decirle sal, que va a ser destruida, ¿sabes dónde encuentran a Lot?
¿Alguien sabe dónde encuentran los ángeles a Lot? ¿Quién dijo? En la puerta de la ciudad, en la puerta de Sodoma, dice. Génesis 19:1. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y tú dices, bueno, ¿y esto qué representa la puerta? ¿Qué representa? ¿Tú sabes quiénes se sentaban en las puertas? Los gobernantes, los sabios de la ciudad. Las personas más importantes eran en las puertas donde se debatían los conflictos de la ciudad. Eran las puertas donde los líderes, los gobernantes, los sabios, los espirituales se ponían ahí para juzgar al pueblo. ¿Sabes que una de las cualidades de la mujer virtuosa es que su marido se sentará en las puertas? No todo es mérito de ella. Para que seas una mujer virtuosa tienes que tener un marido sabio también. Un marido que se siente en las puertas. Un marido que sepa discernir. Un marido sabio. Así tiene que ser la mujer virtuosa. En la puerta de las ciudades solo se sentaban los ancianos. Y fue tanto el bienestar de Lot que él se convirtió en uno de los gobernantes de Sodoma. Lot tenía familia, casa, trabajo y todo porque cuando tuvo la oportunidad de elegir, humanamente hablando, escogió perfecto. Él dice, se la hice a mi tío. Yo alcé mi mirada y vi la llanura del Jordán, eso era lo mejor. Pero ¿sabes qué? A Lot se le escapó un pequeño detalle. Mínimo detalle, que lo hemos leído y tú lo has pasado por alto también. Un pequeño detalle cuando alzó su mirada. Y dice Génesis 3, y Lot alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán y ahí se frotó las manos. Y dijo, ahí hay pasto. Que toda ella era de riego como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese el Señor a Sodoma y a Gomorra. Lot alzó sus ojos hacia Sodoma y decidió hacer su vida allí porque no sabía que iba a ser destruida. Porque no sabía que años más tarde un fuego enviado por Dios iba a descender del cielo, iba a destruir esta ciudad. La Biblia dice en Génesis 19:24, entonces Dios hizo llover sobre Sodoma, sobre Gomorra, azufre y fuego. ¿Quién hizo descender fuego sobre estas ciudades? Dios, de parte del Señor desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. ¿Por qué fue destruida Sodoma? Por la maldad. Algunos que no tienen mucha... No, después, gracias Jorge. Algunos que no tienen, que simplemente repiten lo que alguien les ha dicho y dice, por la perversión sexual, por la banderita. No. Por favor, lean Ezequiel capítulo 16, versículo 49, versículo 50. Ahí vas a encontrar bíblicamente por qué Dios decidió destruir estas ciudades. Yo estoy convencido que si Lot hubiera sabido que estas ciudades iban a ser destruidas por fuego, nunca hubiese decidido progresar allí. Sería totalmente ilógico invertir tu vida en un lugar que va a ser destruido por fuego. Eso no es. ¿Me dejas leerte 3 versículos? Yo sé que algunos ya han entendido el mensaje, otros están diciendo, ¿de qué está hablando? Pero el que tiene oídos para oír, sabe lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia. Es ilógico intentar progresar en un lugar que sabes que va a ser destruido por fuego. La Biblia dice en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Y la tierra y las obras que en ella hay serán ¿qué? Quemadas. ¿Cómo va a ser destruida esta tierra? ¿Que esta tierra va a ser destruida? Si es la primera noticia que tienes, sí, mi hijo, sí. Todo lo que ven tus ojos será destruido. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. ¿Y cómo va a ser destruida esta tierra? Ya te lo estoy diciendo. Va a ser pasada por fuego. La Biblia dice que nunca más la tierra va a ser destruida por agua. ¿Sabes que cuando llovió en aquel diluvio, Dios hizo un pacto contigo? No con Noé, contigo. Lo hizo con Noé porque era el único superviviente. Hizo salir
como un espejismo que es el arco iris, que hoy en día parece que es propiedad de un colectivo. No, mi hermano, cuando tú veas el arco iris, eso es un pacto que Dios te hace, que te dice: mi hijo, mi hija, tranquilo, que ahogado no te vas a morir. Tranquilo, que por agua no te vas a morir. Tranquilo, que esta tierra por agua no va a ser pasada. Por fuego sí, pero tranquilo. Ese arco iris precioso, hermoso, que cuando yo lo veo, me viene a la mente Génesis 9. Tranquilo, que las tormentas son pasajeras. Tranquilo, que las tormentas no son eternas. Tranquilo, que ya las tormentas no vienen para arruinar como en los tiempos de Noé. Las tormentas son pasajeras. Y aunque tarden un poco, pronto volverá la paloma con ese olivo. Tranquilo, que lo verde vuelve a venir. Pero dice la Biblia en el versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en los cuales los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. La Biblia dice que toda esta tierra va a ser pasada por fuego. Todo. Y todo lo que en ella hay. Yo puedo llegar a entender a Lot, honestamente. Puedo llegar a entender a Lot porque él no sabía lo que iba a acontecer en Sodoma. Puedo llegar a entender a Lot de que se dejase deslumbrar por este mundo, de que esa llanura del Jordán le dijera wow, de que esa tierra parecida a Zoar dijera increíble. Puedo llegar a entender a Lot porque no sabía que esa ciudad iba a ser destruida por fuego. Pero nosotros que tenemos la revelación, la luz del Nuevo Testamento, la revelación del Espíritu Santo a través de Jesús, que sabemos que todo esto va a ser quemado, que intentemos progresar en esta tierra, eso no tiene perdón de Dios. Hermano mío, nuestra sagacidad debe ser para Dios. Y cuando nosotros alzamos nuestros ojos, no tiene que ser para desviarlos hacia las llanuras de este mundo. Nosotros alzamos nuestros ojos para mirar lo eterno, para mirar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y cuando miramos las cosas de Dios, cuando invertimos nuestra vida en Dios, todo es para bien. ¿Sabes qué? Lot alzó sus ojos al mundo. Pero ¿y Abraham? ¿Qué pasó con Abraham? ¿Me has hablado de Lot? Háblame de Abraham. ¿Te puedes poner un momento en la piel de este hombre viendo a su sobrino irse? No sé lo que le habría pasado por la mente. Qué desagradecido, hombre. Si todo lo que tiene es gracias a mí, diría Abraham. Y se va y encima escoge lo mejor. Pero ¿sabes lo que hace Abraham? Hermano mío, dice la Biblia en Génesis 13:14, y si amas la palabra de Dios, esto ha de emocionarte. Y el Señor dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, hay gente que se tiene que apartar de ti para que Dios te hable. Dios le dijo a Abraham, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Todo lo que tus ojos ven, Abraham, es para ti. Y se puede levantar quien quiera y venir a quitártelo. Y se puede levantar todas las naciones de la tierra y llamarte genocida y decirte lo que tú quieras. Pero esta tierra es para ti. De hoy y para siempre, Abraham. Para ti y para tu descendencia. Hasta que esta tierra sea eliminada, esta tierra es para ti. La Biblia dice del Señor es la tierra y su plenitud. Y el Señor, como dueño de su tierra, tiene derecho a entregársela, perdonen esta expresión, a quien bien le dé la gana. Y mi Dios, que es más sabio que todos nosotros juntos, le dijo al padre de la fe, Abraham, alza tus ojos y mira toda la tierra, porque esta tierra te la voy a dar a ti. Porque Lot ha escogido para sí. Lot ha alzado sus ojos a lo terrenal y le va a ir bien por un tiempo. Pero esta tierra será para ti para siempre. Esta descendencia será para ti para siempre. Versículo 16,
y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, le dijo Dios a Abraham. Ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Abraham alzó sus ojos para mirar lo que Dios tenía preparado. Y era algo, hermano mío, que era para toda la vida. Lo que Dios tiene para nosotros es para toda la vida, es eterno. La bendición de Dios enriquece y no añade tristeza. Lo que Dios nos da es para toda la vida. Lo que el mundo da es pasajero. Esas relaciones pasajeras te las está dando el mundo. Lo que Dios da es eterno, es para siempre. Cuando uno dedica su vida a Dios, cuando uno es sagaz para Dios, su bendición es eterna. Y pasarán los años, y pasarán las generaciones, y tu bendición seguirá vigente. Sodoma era hermosa, Sodoma era llena de abundancia, pero fue destruida. Y la tierra que Dios le mostró a Abraham, quizá era desértica, sí. No te pienses que habían llanuras. Abraham vio un desierto. Quizás lo que Dios te ofrece no es tan atractivo como lo que el mundo te ofrece. Te lo voy a volver a decir. Dios no te va a ofrecer cosas quizás tan atractivas como lo que te va a ofrecer el mundo. Pero lo que te ofrece Dios es para siempre. Nadie te lo va a quitar. No va a haber azufre que venga sobre eso. No va a haber fuego que venga y te robe la bendición de Dios. No es tan atractivo como las llanuras del Jordán, es verdad. Seamos honestos. Pero lo que Dios da es para siempre. Es para ti. Para que lo disfrutes tú, tus hijos, tu descendencia y todas las generaciones que vengan después de ti. ¿Hacia dónde estás alzando tu mirada? ¿Hacia dónde estás enfocando tu vida, hermano mío? Jesús nos enseña hacia dónde tenemos que alzar nuestra mirada. Él dijo en el Evangelio de Juan capítulo 4 versículo 35, ¿no decís vosotros que aún falta 4 meses para la siega? Para la siega de cosechar, no la siega de no ver. Ustedes dicen, según el calendario humano, que faltan 4 meses, 120 días, para que se pueda venir a cosechar. Mas yo os digo, alza tus ojos y mira. Mira los campos que están blancos porque ya la cosecha está preparada. Alza tus ojos porque ya están blancos para la siega. Porque Jesús dijo que alzaran sus ojos diciendo que ya estaban los campos preparados si faltaban 4 meses para la cosecha. Porque Jesús no tiene sus ojos puestos en las cosas de este mundo, que es lo que intento explicarte. Jesús no mira el grano, el trigo. Ustedes dicen que faltan 4 meses, mas yo os digo, ya está la cosecha. Para ellos la cosecha era el trigo, era recoger el grano. Para los hebreos esta cosecha era toda una bendición. De hecho hay una fiesta que es el Pentecostés, que lo que se celebra era la primera cosecha. Ellos eran sagaces para preparar esta celebración, recorrían kilómetros, hacían, deshacían, sabían cuándo tenía que ser. Sin embargo, Jesús 4 meses antes les dijo, alcen su vista, alcen sus ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Jesús estaba animando a sus discípulos a ser sagaces para el reino de Dios. Por eso les dice, alza tu mirada a lo eterno. Levanta tu cabeza, deja de mirar lo que el mundo te está ofreciendo, que parece hermoso y puede ser aún más atractivo, pero es pasajero. Alza tu vista hacia lo que Dios quiere darte, que es eterno, que Dios te está mirando a ti y aún a tu descendencia. Por eso dice, no he visto justo desamparado ni aún a su descendencia que mendigue pan, porque Dios te quiere bendecir a ti, a los tuyos y a tu descendencia. La bendición de Dios es eterna. Hermano mío, invierte tu vida en lo eterno. El tiempo se nos está yendo rápidamente. Vamos a seguir siendo sagaces para el mundo, como este mayordomo infiel. ¿En dónde estás invirtiendo tu vida? ¿En Sodoma, sabiendo que le quedan 2 días? ¿En las cosas de este mundo, sabiendo que van a ser destruidas? ¿En ti mismo, como este mayordomo infiel, porque crees que tu bienestar tiene que estar por encima de todo? Eres libre para hacerlo. Eres hombre, eres mujer para tomar esa decisión. Pero un hombre sabio como Abraham sabe que nosotros no nos movemos por vista,
Nosotros nos movemos por fe. Nuestra fe es la que nos guía. Y la bendición de Dios nos tiene que llevar siempre a la eternidad. Cierra tus ojos por un momento, hermano mío. Tienes que ser sagaz para el reino de Dios, valiente, intrépido, intrépida para el reino de Dios. Muchos de los que estamos aquí hemos sido muy listos, muy avispados para el mundo. Hemos sabido desenvolvernos muy bien en el mundo. Pero ahora que Dios nos ha dotado de dones, de talentos, de recursos, de sabiduría, nos ha dado nombre, nos ha puesto un anillo en la mano, un calzado en los pies, un vestido en el cuerpo, nos ha matado el becerro más gordo, ha hecho la alegría, la fiesta más alegre de todas porque estamos en su casa. Ahora, hermano mío, seamos sagaces para su reino. Seamos sabios llenos del Espíritu Santo para invertir nuestra vida en el reino de Dios. Para invertir nuestra vida en aquello que sabemos que no va a perecer por el fuego. Qué llamativo es el mundo, hermano mío. Qué placentero es el mundo. Pero tarde o temprano tenemos que salir corriendo del mundo porque va a ser destruido. Y en esa huida del mundo hay muchas pérdidas. Qué triste ver cómo Lot perdió a su mujer en esa huida. Cuando se dio cuenta que fue la peor elección, perdió a su mujer en el camino. ¿Y cuántas cosas nosotros perdemos por no hacerle caso a Dios? Muchas veces perdemos años de nuestra vida. Perdemos testimonio. Perdemos muchas cosas, incluso hasta salud, por no hacerle caso a Dios. Amada iglesia, no malgastemos más nuestro tiempo y comencemos a ser sagaces para Dios. Démosle lo mejor a Dios. Todavía tenemos años, todavía tenemos recursos. Algunos de los que estamos aquí todavía tenemos fuerza. Durante unos cuantos años por delante, ¿se la vas a entregar al mundo? ¿Vas a ser como este mayordomo infiel? ¿O vas a invertir toda tu vida en el Señor? En la eternidad. Vas a dedicar tu vida a hacerte tesoro arriba en el cielo. Si has entendido este mensaje, si Dios me ha dado sabiduría para transmitir este mensaje y lo has entendido, ponte en pie y comienza a adorar al Señor. Ponte en pie y comienza a adorarle. Comienza a dedicar tu alabanza a Él. Comienza a dedicar toda tu adoración a Él, al único digno de adorar. Si crees que el Espíritu de Dios te ha hablado en esta tarde, adórale. Adórale. Eres libre para hacerlo o no. Nadie te está obligando, nadie te va a mirar mal si no lo haces. Pero si crees que Dios te ha hablado, has entendido su palabra, ponte en pie y adórale. Levanta tus manos y comienza a adorarle, a bendecirle. Porque Dios te ha abierto el entendimiento, el Espíritu de Dios te ha abierto el entendimiento. Y puedes llegar a comprender o puedes llegar a recordar que esto es pasajero. Que tarde o temprano todos de aquí nos iremos. Y que pasaremos nuestra eternidad juntamente con el Señor. Adórale, iglesia. Ten libertad para adorarle. Levanta tus manos en señal de rendición delante de Dios y adórale, adórale. Adórale. Amada iglesia, adora al Señor, adórale. Aquel que te ha dotado de bienes, aquel que te ha dado recursos, talentos, dones, sabiduría, adórale. A ese Dios adórale. Al único Dios vivo y verdadero, adórale en esta tarde. Él es digno de adorar, digno de exaltar, Señor. Por los siglos te adoraremos. Eres hermoso y eres precioso. Por eso te amamos. Por eso te servimos, Señor. Por eso dedicamos toda nuestra vida. Gastamos todo nuestro ser en ti, Señor. Porque tú lo eres todo, Señor. Tú lo eres todo para nosotros, mi Dios. ¿Qué sería de nosotros sin ti, Señor?
¿Qué sería de nuestra vida si no estuviéramos junto a ti? Estaríamos perdidos en este mundo como lo estuvo Lot. Estaríamos en peligro de muerte como lo estuvo Lot. Pero tú tuviste misericordia y nos has salvado, Señor. Nos has dado vida eterna, mi Dios. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no servirte? ¿Cómo no renunciar a mis deseos para servirte a ti? ¿Cómo no renunciar a mis anhelos para dedicar mi vida en ser tu mayordomo, mi Dios, en servirte a ti, Señor, en adorarte a ti, si tú lo único que quieres es bendecirme por la eternidad? Si tú solo quieres darme cosas buenas, si yo siendo malo sé dar cosas buenas a mis hijos, Señor, ¿cuánto más tú nos das cosas buenas? ¿Cuánto más tú nos bendices? Porque no lo haces con cosas pasajeras, lo haces con cosas eternas, mi Dios. Y hoy podemos reconocer que toda buena dádiva, que todo don perfecto, tú nos lo has dado. Nosotros no somos merecedores de nada. Yo no tengo mérito de nada. Todo lo que poseo es porque tú me lo has dado. Yo soy simplemente un mayordomo y quiero invertir todos mis recursos en ti, Señor. Quiero adorarte, Señor. Adórale, iglesia, adórale, adórale.